Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre santo de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro amigo fiel. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la bendita palabra lo siguiente: Desde entonces empezó Jesús a predicar: arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Estimados hermanos, en los versículos anteriores o últimos en este caso del capítulo 3, nosotros vamos a ver justamente el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, su identificación con el pueblo y también con los seres humanos, por supuesto. Y en los primeros 11 versículos ya del capítulo 4 vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es probado en el desierto, ¿no? Pasaje muy conocido también acerca de lo que Jesús fue, cómo Jesús nuestro Señor fue tentado y por supuesto aprobado, ¿no? Con respecto a este momento de prueba que él pasó. Ahora, nuestro Señor Jesús, luego que regresa del desierto, comienza su ministerio público. Y ahí en el verso 17 vemos cómo el Redentor del mundo, el Salvador y Señor de todos nosotros, vemos cómo comienza su ministerio de una manera maravillosa. Su primera palabra que él pronuncia ante la sociedad de aquel entonces, la primera palabra que retumba en los oídos de las gentes, en las multitudes que estaban allí frente a él, es la palabra arrepentíos. Y seguramente, por supuesto, es una palabra muy importante, porque ahí fue su primer anuncio público. La primera cosa que nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, demanda de la humanidad es que se arrepientan. Miren, estimados hermanos, es que deben arrepentirse, dice. Y la Biblia dice que debemos predicar lo que nuestro Señor Jesucristo predicó. Y por eso es que nosotros siempre predicamos, siempre enseñamos para que la gente se arrepienta de sus pecados, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú le dices a la gente en tu ciudad? ¿Qué cosa es lo que tú le dices a las personas que todavía no conocen a Cristo en tu sector, en tu comunidad? ¿A dónde están realmente las reuniones y lugares donde tú realmente estás yendo? ¿Cuáles son los sectores donde tú estás avanzando para hablarle a la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué regiones, en otras palabras, estás abarcando para cumplir justamente esta gran comisión que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros? Entonces, ¿qué quiere decir en realidad la palabra arrepentirse? Fíjense, estimados hermanos, la palabra arrepentirse no es pasar algunas veces al altar, arrodillarte y sacar todo tu pasado, y quizás ni le enseñaron a usted de repente, y por eso es que algunas veces está habiendo consecuencias en su vida. Usted es salvo, pero de repente no convertido. Quizás tú naciste de nuevo, pero no has cambiado. Y ahí viene justamente esta cuestión que algunas veces es característico y singular, algunas veces en muchos creyentes. Puede ser también que lo que solamente te enseñaron fue pura filosofía. Y la persona que te enseñó, la persona que te educó, que te dio los primeros pasos, en realidad te dio solamente filosofía. Y él ha creado en ti la filosofía que él también sabía. Porque la Biblia dice, como el hombre piensa, así es él. Y por todo esto, arrepentirse, ¿crees tú que es acordarte de tu pasado, llorar allí, y vas a la iglesia, te sientes muy mal, y el pastor dice, arrepiéntete, y vienes al altar, te arrodillas, lloras y nuevamente pides perdón? He pecado, Señor, perdón por esto, por acá, por lo otro, y asá, y aquí. Y eso no es en realidad arrepentirse. Eso solo es una partecita de todo lo que significa el arrepentimiento.
Generalmente eso que acabo de decirles es lo que se califica con la palabra compungimiento. Algunas veces hasta las gentes cuando están escuchando al predicador, al pastor, al maestro, y ellos están asintiendo con la cabeza, sí, verdad, todo lo que dice es verdad, y de repente se compunge y algunas veces hasta llora, pasa al altar, pero simplemente ha sido compungimiento y no arrepentimiento. O haber soltado solamente ese sentimiento de culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque luego usted sigue pecando. Entonces no cambió y sigue pecando algunas veces una y otra vez y no cambia. Entonces vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué realmente esas personas o esos llamados creyentes vuelven a hacer lo mismo? Muchas veces porque usted no se arrepintió. En nuestra doctrina cristiana y por supuesto nazarena, nosotros tenemos 4 facetas del arrepentimiento. Y número 1, estoy dejando por supuesto la número 1 para el final, pero número 1, reconocimiento de la culpa personal. Eso conlleva la parte del arrepentimiento. Número 2, separación voluntaria del pecado. Eso es de decisión propia de la persona. Decido separarme justamente del pecado que me ha estado agobiando toda mi vida. Y número 3 es la ayuda benigna justamente del Espíritu Santo para que tú entres en una contrición de corazón y esperanza de misericordia, ¿no? Y de esta manera tú puedas en realidad creer y recibir perdón y vida espiritual. Esto es también una de las facetas muy importantes porque es la obra del Espíritu Santo allí en el corazón de la persona que está recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Y la número 4, que es en realidad la primera, es el cambio sincero y completo de la mente con respecto al pecado. Ahora, amados hermanos, entonces esto significa, esta cuarta faceta, porque es importante. Y por eso es que algunas veces muchos no han aprendido esta situación y no cambian. Esto es un problema generalmente en las iglesias, de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra arrepentíos? Esta palabra arrepentíos exactamente quiere decir cambia tu mente. En otras palabras, ponga sus pensamientos en reversa. Y, o sea, cambia esos pensamientos, cambia tu forma de pensar. Porque el reino de los cielos ha retornado aquí a esta tierra. Eso es exactamente, hermanos. Él vino aquí. Y cuando vino Jesús nuestro Señor, entonces llegó el reino de los cielos. Llegó el reino de la luz. Aunque encontró otro reino aquí, que es el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas. Pero también entonces tenemos que hay 2 reinos. El reino de la oscuridad y el reino justamente de nuestro Señor Jesucristo, el reino de la luz. Ahora, usted era parte del reino de las tinieblas. Antes estábamos en ese reino de la oscuridad. Y este reino tiene su propia filosofía. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, cambien esa filosofía. Cambien su modo de pensar. Arrepentíos, cambien su mentalidad. Porque el reino de Dios ha descendido. Así es, estimados hermanos. Él cuando vino dijo eso, cámbienlo todo lo anterior y vuelvan y retornen su mente a la mente original, porque el reino de la oscuridad muchas veces siempre está diciendo, para creer primero tienes que ver. Creer es ver. Usted fue enseñado justamente de esa forma, muchas veces, sino que si no lo ves, entonces no creas. Pero Jesús dijo, cambien eso. Si tú quieres ver, si creer es ver, entonces usted ha sido enseñado de esa manera. Si no lo puedes creer, no lo puedes ver. Pero si crees, lo vas a ver, dice nuestro Señor Jesucristo. La filosofía del mundo dice camina por vista y el reino de Dios dice camina por fe. Y por eso comenzó nuestro Señor Jesucristo con este mensaje excelente, arrepentíos. Cambien de mente, un cambio sincero con respecto a todas las cosas, con respecto sobre todo a lo que significa el pecado. Y lo tratamos ahora, luego de habernos arrepentido al pecado como tal. Y la verdad, como es la verdad
absoluta de nuestro Dios que se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras. Así que empezó su ministerio nuestro Señor Jesucristo diciendo: arrepentíos, cambien de mentalidad, cambien de mente. El reino de Dios se ha acercado. Estimado amigo, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Y amado hermano, que Dios toque también nuestros corazones para comenzar nuestros ministerios siempre con esa palabra cuando le hablamos a la gente: arrepentíos. En el nombre de Jesús. Amén.